Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39. Hace 2 días, sí, hace 3 días, di lectura en este espacio y generamos un análisis respecto de unas cifras y un análisis, una proyección que había determinado un informe denominado Cultura Política de la Democracia en Ecuador y en las Américas 2021, tomándole el pulso a la democracia. Informe desarrollado con base en las encuestas del Barómetro de las Américas, que fue presentado este mes con el apoyo de la Corporación Participación Ciudadana. Ruth Hidalgo está con nosotros, ella es la directora de la Corporación Participación Ciudadana. Le agradezco a Ruth porque siempre tiene la gentileza de atendernos, de participar de este espacio. ¿Cómo le va, Ruth? Bienvenida, muy buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Hola Fabricio, hola Belkis, buenos días, qué gusto estar acá. Un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Ruth. A ver, tal vez lo más llamativo que incluso motivó el titular de Diario El Universo, que publicó los detalles de este informe, señala que el 64% de los ecuatorianos cree que más de la mitad de los políticos son corruptos. ¿Cómo se arriba esa cifra, Ruth? Bueno, algunas reacciones, Fabricio. En primer lugar, nosotros hemos lanzado en Quito y en Guayaquil el reporte de LAPO, el informe de la democracia, el estado de la democracia en el Ecuador, y desarrollado por la Universidad de Vanderbilt y desarrollado por varios autores, ¿no? Expertos en el tema. Sí, definitivamente el 63% que usted menciona es así, pero yo quisiera hacerle una puntualización. Primero, estas cifras son cifras que han sido recabadas durante el año 2021, que terminaron de hacerse el 2021, pero tomando en cuenta que ese 63% no refleja lo que sería si nosotros en este momento tomáramos otra encuesta y quisiéramos saber cuál es el criterio de los ecuatorianos respecto a los políticos en este momento. Yo le aseguro que sería mucho más, es decir, el rechazo o esa mala percepción que en el 2021 era del 63%, es muy, muy probable que hoy subiría quizá al 80%. Y yo creo que más bien aquí hay que analizar el por qué. Y yo creo que la clase política no está, respondiendo de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a lo que la ciudadanía esperaría. No tenemos una clase política que contribuye a resolver los problemas más importantes que la ciudadanía requiere. En ese momento, en el 2021, estamos saliendo o transitando todavía de la vacuna, de la pandemia. Si bien es cierto, teníamos altos índices de vacuna, igual que seguían subiendo, pero todavía estábamos en un proceso de transición para salir del virus. Y sin embargo, los partidos y movimientos ya en ese momento estaban siendo percibidos por la ciudadanía como que son agrupaciones que no responden a las expectativas. Entonces, ¿qué significa? Significa definitivamente que se está viviendo una crisis de partidos políticos y consecuentemente una crisis de representatividad. ¿Qué significa? Que aquellos que dicen que nos representan no son tales, es decir, la ciudadanía no se siente representada por partidos políticos. ¿Y por qué? Bueno, ya le he dicho de las malas prácticas, pero también coincido en algunas lecturas que eso es también porque seguimos adelante con un sistema de partidos defectuoso, un sistema de partidos demasiado laxo, que promueve la existencia de más de 250 partidos y movimientos. Por lo tanto, el ciudadano no alcanza ni a conocer, ni a informarse, y peor todavía, adherirse psicológicamente y efectivamente a 250 propuestas, que además usted y yo sabemos que no existen 250 propuestas. Todo eso, más la actividad de la Asamblea Nacional, que ha sido una actividad ya en el 2021 deficiente, tomando en cuenta además que en el 2021 recién se acababa de posesionar el presidente Lasso en estos momentos a la presidencia de la República. Es decir, este 63% revela la posición de los ecuatorianos o el criterio de los ecuatorianos, inclusive a los políticos de hasta mayo o junio del 2021. Por eso digo yo, ¿qué pasaría si hoy hacemos otra encuesta el día de hoy a la luz de todo lo que estamos viendo? La Asamblea
todo lo que hemos visto, el roben bien, no se dejen pillar robando, etcétera, 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 es muy probable que ese 63% subiría. Ahora, la otra lectura también, Fabricio, ¿cuál es la consecuencia de esta percepción? La consecuencia de esta percepción para mí es complicada, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos a la luz de un proceso electoral seccional, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en las elecciones del 2023 si la ciudadanía está denostando el ejercicio de la política? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber voto nulo? ¿Va a haber voto castigo? Pero si va a haber voto castigo, entonces castigo a cuál tienda política o favoreciendo a qué tienda política. Y además, ¿qué va a hacer el partido y político, los movimientos y partidos políticos para salir de ese hueco cuando ahorita estamos en un proceso tan complejo de coyuntura política que estamos viendo en la asamblea? ¿Qué es lo que está pasando? A veces uno se levanta y ya no sabe qué va a pasar, si va a haber en la tarde asamblea, si va a haber presidencia de la asamblea, ¿qué mismo? Si va a haber ministros, si vamos a tener los mismos ministros de Estado. Si va a seguir habiendo deserciones. Todo. Ruth, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. La clase política no está respondiendo de acuerdo a las expectativas que la ciudadanía esperaría. Así ha iniciado usted esta reflexión. Respecto del manejo gubernamental como tal, porque usted ya nos ha dado una lectura sobre lo que pasa ahora mismo en la Asamblea Nacional, pero sobre el manejo gubernamental, desde su visión, ¿cuál es la particularidad que se mira o se evalúa para llegar a esta conclusión de que no se está respondiendo a las expectativas ciudadanas? Bueno, yo creo, y nosotros lo hemos dicho varias veces, cuando hace un año, digamos, las elecciones dieron los resultados que todos sabemos, ya advertimos que iba a ser muy complejo llegar a tener gobernabilidad y que para llegar a tener gobernabilidad se iba a requerir, y yo inclusive eso está publicado en algunos artículos míos y en algunas entrevistas, y yo proponía de alguna forma y decía que con esta configuración de la Asamblea Nacional en ese momento de distintas tiendas políticas tan variopintas, lo que hubiera sido oportuno es llegar a acuerdos políticos, pero a la luz del día. Y mucha gente en ese momento se reía, y mucha gente inclusive la tomó como digamos, como una broma, es decir, cómo se van a tener acuerdos a la luz del día. Y yo decía sí, porque estas circunstancias coyunturales tan complicadas requieren acuerdos, y para evitar problemas y para evitar tergiversaciones y para evitar a veces malos entendidos, lo mejor en este momento es tener reuniones de acuerdo a la luz del día, para que se promuevan los acuerdos, pero al mismo tiempo también la transparencia, y se puedan lograr además la ciudadanía involucrada de alguna manera. De todas maneras, claro, hemos venido teniendo un proceso sostenido de desencuentros permanentes, tanto de un lado, tanto del otro. Podemos decir que por un lado, hablando de la Asamblea, quizá no hubo tanta predisposición o hubo, digamos, una animadversión de alguna manera, pero del otro lado también han fallado los actores políticos, perdón, los operadores políticos. No ha habido operadores políticos efectivos que hayan tenido la capacidad de acercarse de una manera asertiva a los actores políticos de oposición en la Asamblea, y además con una bancada tan débil que cada vez, en lugar de fortalecerse, si bien es cierto, se lograron juntar alrededor del BAN, pero ha sido finalmente una bancada débil, porque hemos visto que muchos de ellos, primero su primer ministro de gobierno sale, primer jefe de bancada sale a ser ministro de gobierno, desafortunadamente fallece, después sale otro miembro fuerte de la bancada y pasa a ser consejero, y después sale otra persona también fuerte del grupo de gobierno y se va al ministerio de gobierno. Es decir, ha habido una deserción, digamos, una toma de sus principales jefes de bancada, principales cabezas políticas de la Asamblea, y va dejando una bancada huérfana. Si al inicio era débil, obviamente ahora es mucho más débil. Entonces, esa debilidad política, de gestión política, le está pasando factura, ¿no? Les pasa factura, pero también creo yo que le pasa factura a los que quedan del otro lado. Es decir, creo yo que la Asamblea Nacional también, fíjese, siguen en dimes, diretes, problemas, etcétera. Creo que yo que la presidenta de la Asamblea tampoco ha demostrado el liderazgo que se esperaba, el liderazgo que hubiéramos querido, y tenemos mientras tanto en medio los ciudadanos esperando leyes, esperando cambios,
Sí, es verdad, el Ejecutivo ha mandado leyes y no han sido aprobadas, pero también el Ejecutivo no es el único que tiene iniciativa legislativa. El órgano y más importante que tiene el órgano madre que debe mandar iniciativas legislativas ha sido la propia Asamblea, y vaya usted a ver cuántas leyes y cuántas iniciativas ha presentado la Asamblea, muy pocas, y mientras tanto estamos en la angustia y nos tienen la angustia de los avatares políticos y de las pugnas políticas, y mientras tanto seguimos sin empleo, no hay reactivación, hay un montón de temas de inseguridad, hay leyes que están pendientes para tratar el tema de seguridad, de la ley de educación, es decir, hay varias cosas que también le corresponde a la clase política que está representada en la Asamblea. Entonces yo creo que eso, la ciudadanía que lo que quiere es primero paz, tranquilidad, está preocupada por el tema de seguridad, está preocupada porque no hay reactivación tal cual como hubiéramos querido. Entonces, ¿quiénes pagan las facturas? Los políticos, y entendiéndose los políticos los dos lados, es decir, ejecutivo y también Asamblea. Entonces, tenemos estos números. Yo decía hace un momento, si es que ahorita haríamos una encuesta, es muy probable que los números serían peores, porque la gente está como harta. ¿Y qué es el peligro? Que este hartazgo está justito antes de las elecciones, y entonces cualquier cosa podría pasar en las elecciones. Esperaría yo que sí, bueno. Perdón, Ruth, que le interrumpa. Yo le voy a añadir algo a lo que usted está diciendo, que esta parte yo también la comenté hace 2 días en este espacio, porque sí termina siendo espeluznante, y es el hecho de que frente al desencanto que hay de mucha gente sobre un segmento de la clase política, sobre los partidos políticos, sobre el hecho de que ese segmento de la clase política y de organizaciones políticas no están sintonizados con las grandes demandas nacionales. Pero ahí en la encuesta, por ejemplo, se señala que el 44% de personas que se pronunciaron toleraría que los militares tomen el poder cuando hay mucha corrupción. O sea, me parece espeluznante que haya mucha gente, ya estamos hablando del 44% de las personas encuestadas que tienen esa visión. Y claro, yo me ponía a reflexionar sobre las dictaduras en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, por mencionar ejemplos de dictaduras que fueron cruentas, sangrientas. Aquí mismo tuvimos una dictadura que tal vez no tuvo esas características de aquellas del Cono Sur, pero que haya ciudadanos que prefieren una dictadura a vivir en democracia, creo que es sintomático, porque refiere justamente o refleja que no creen en la política y en los políticos. Rudy Hidalgo. Sí, ahí hay varios análisis, Fabricio, ¿no? El primer análisis que a mí se me viene en este momento a la cabeza es un poco la discusión que hemos tenido en estos días con los autores del reporte, con algunos de ellos, Pablo Moncagata, Arturo Moscoso, Daniel Montalvo y el mismo Simón Pachano, alrededor de estas cifras, ¿no? Ojo, estas cifras son tomadas en el 2021. Creo que es importante saber y reconocer que en el Ecuador siempre la adhesión, o si usted quiere, la simpatía hacia las instituciones, y el respaldo de la ciudadanía hacia las instituciones, el primer puesto se ha llevado siempre las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tradicionalmente en el Ecuador ha sido una de las instituciones más creíbles, con mayor credibilidad. Y esta pregunta siempre se hace, es una pregunta que es bien común. Y el resultado que usted ahorita menciona es un resultado que reiterativamente se ha ido manteniendo en el tiempo. Pero, nuevamente, yo sí creo que, o si nosotros haríamos una encuesta hoy por hoy, yo creo que eso bajaría. ¿Y por qué? Porque yo creo que parte del desencanto, desafortunadamente, que estamos viviendo el día de hoy es justamente por los escándalos y por lo que acabamos de ver hace pocas semanas respecto de las Fuerzas Armadas, que desafortunadamente parecería ser que están bastante contaminadas con el tema de corrupción. Me parece que el hecho de Don Nasa y el episodio de Don Nasa no es un episodio cualquiera y no es cualquier cosa. Yo creo que el episodio de Don Nasa ha golpeado la credibilidad de las Fuerzas Armadas bastante fuerte, de manera bastante fuerte, y más aún va a seguir golpeando mientras no hayan al menos algunos que otros castigados, porque lo terrible de eso es que sí, fue el escándalo, le mataron al hombre, y después de eso nada, es decir, nadie, ni el que le dejó entrar está castigado, ni el que le recibió, nadie, es decir, no ha habido aquí
ningún tipo de culpabilidad, ningún tipo de responsabilidad, y ahí quedó. Y eso es gravísimo para la imagen de las Fuerzas Armadas, más aún cuando tradicionalmente hemos tenido esta adhesión, digamos, como ciudadanía. Ahora seguramente esta adhesión bajaría mucho más, ¿verdad? Por otro lado, yo sí quisiera hablar también y referirme respecto de estos desencantos con la política, que a mí desde mi punto de vista también me parece que es peligroso, porque generalmente estos desencantos de la política así generalizados, ¿qué decantan? ¿Qué son? Son caldo de cultivo para los famosos outsiders, para aquellas candidaturas independientes que, por supuesto, la gente, como la gente está harta del candidato tradicional, del que viene del partido político, que sabemos nosotros que ya no nos gusta, que estamos en contra de ese ejercicio de la política, entonces buscamos Mesías de nuevo, buscamos a alguien que nos dé la solución, alguien distinto, ya no le quiero ver a la misma persona, ya no le... Y en esa búsqueda de distintas personas puede salir bien el tiro o puede salir malo. Y a veces puede salir malo porque puede usted encontrar un outsider simpático, carismático, que le dice a usted y le vende el humo de que va a generar, a construir y a componer toda esta realidad, y después es una persona que sube al poder sin rendir cuenta, sin una estructura político-partidista atrás, sin una estructura de programática, digamos, detrás, solamente con el apoyo ciudadano del momento. Y eso tampoco creo que es bueno para la democracia. Entonces, ergo, ¿cuál es el mensaje final? La tarea que les corresponde y que ya es hora que asuman los partidos y movimientos políticos, y también la tarea que le toca asumir a las nuevas generaciones. A veces yo sí creo que los partidos tradicionales ya están desgastados, pero les corresponde a las nuevas generaciones, no necesariamente a los jóvenes, sino a nuevas personas, involucrarse directamente en política y plantear soluciones, pero desde la estructura político-partidista, para darle a la democracia también estructura y fuerza. Ruth, en este contexto y con estas estadísticas que, como usted bien anotó, no consideran justamente el sentir ahora mismo de la población respecto de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, ¿cómo se mira el panorama electoral de cara a las elecciones seccionales? Bueno, Belkis, complejo. O sea, ya mismo, estamos en mayo, prácticamente en mayo, en unos pocos meses más, entendería yo que el proceso y la tarea de escogitamiento de los candidatos empezará, y si es que ya no están algunos candidatos ya definidos. Veo poco interés para de los candidatos y los movimientos en hacer alianza. Nosotros estamos haciendo una iniciativa con Quito, he tenido una buena acogida, sin embargo todavía no logro que todos lleguen a esta convergencia. No sabemos si de estas discusiones a la final, en realidad, los que están al menos asistiendo logren o quieran unirse, y de los 7 o 9 que asisten podamos sacar 3, eso no sabemos todavía. De todas maneras, la dispersión va a ser, me temo, desafortunadamente, el sino que maneje las elecciones del 2023. Además, tomando en cuenta que tenemos todavía vigentes los 250 partidos y movimientos, y a la luz de lo que autoridades del CNE dijeran, existen casi 80 partidos en cola, es decir, estarían, digamos, listos para participar, o en capacidad de participar, más de 300 partidos. En este momento, esto simplemente es la receta para el fracaso, para un fracaso yo diría, del ejercicio de la política, pero también un fracaso de la gobernabilidad, el fracaso de la democracia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Quito, si es que tenemos nuevamente 12 candidatos, que son los que yo he contabilizado hasta ahora, pues muy probable será que la persona que gane la alcaldía de Quito entrará nuevamente como entró el alcalde Yunda la vez pasada, es decir, un 20%, que trae sus problemas complejos, primero de gobernabilidad, porque un alcalde que entre con 20% difícilmente arrastra un número importante de concejales, y ya entonces en el momento de querer ejercer su gestión va a tener un problema tremendo, porque va a tener poquísimos concejales y va a haber nuevamente 5, tomando en cuenta además que, según lo que establece la Constitución y el Código de la Democracia,
en esta ocasión ya no vamos a tener 21 concejales, sino vamos a tener 25, porque ya ha pasado, dice, es un concejal por cada 500,000 habitantes y ahora ya tenemos, digamos, varios concejales por cada 500,000 habitantes y ahora ya tenemos más de 500,000 habitantes desde la última elección hasta ahora. Es decir, ya no vamos a tener 21 concejales, sino vamos a tener 4 más, 25 concejales, que posiblemente también tendrán, este número abrirá para que haya una representatividad de un partido, de otro partido, y si van a concursar, imagínense, 15, 12 candidatos a la alcaldía, cada uno de ellos podrá ingresar al menos uno o dos concejales, posiblemente otros lograrán ingresar más, pero la realidad va a ser la misma, es decir, tenemos un Quito complicado, un Quito con problemas serios de gestión, de seguridad, de ambiente, de movilidad, ¿no es cierto?, de salud y de reactivación económica, y vamos a tener 12 candidatos. Entonces, eso justamente es lo que, estas actitudes, ¿no es cierto?, de los políticos, es lo que denota a la ciudadanía. Si no se entiende cómo los ciudadanos se matan, o nos matamos pidiendo unidad, nos matamos pidiendo sensibilidad, y finalmente el candidato ecuatoriano, hoy por hoy, el político tradicional, jura que su plan es mejor y que él es mejor que el resto. Y como es el mejor que el resto, entonces no se atreve o no da el paso de, a ver, escucharé al otro, entonces, ¿sabes qué? Está bien, me mido, creo que no tengo posibilidades, entonces sigue tú. Esa política no existe todavía en el país. Mientras no existe, seguiremos dando tumbos y desafortunadamente podría suceder algo muy malo en las seccionales. Estoy hablando especialmente por Quito. Nosotros, al menos por mi lado, yo voy a seguir haciendo los esfuerzos hasta el último momento de unión, de alguna manera de alianza, y ese es mi mantra, ¿no? Quito necesita alianzas estratégicas. Si no hacemos alianzas, Quito va a volver a irse hundiendo para abajo, y las necesidades están ahí. En respecto a Quito, las necesidades están ahí, clarísimas. ¿Qué es lo que necesita? Unión, candidatos aliados, y, ¿por qué no? Después de que gane un candidato, si es que proviene una alianza, todos los demás apoyar. Pero es compleja la situación, y por eso vemos, como le decía, estos datos. Son datos duros. El dato mata el relato, y el dato está diciendo y está hablando, la cifra está hablando que 62% de la población cree que el candidato es corrupto al 2021, cuando la situación era distinta. Sería interesantísimo tener una encuesta hoy por hoy, a ver cuál es el porcentaje terrorífico que tendríamos también. Correcto, Ruth. Le quiero agradecer por estos minutos para hablar justamente del resultado de este trabajo que ojalá que sirva de referencia para un análisis serio y muy responsable sobre la percepción de los ciudadanos respecto del estado de cosas, sobre la política, sobre los políticos y sobre los gobernantes. Gracias a Rudy Hidalgo, que tenga un buen día y buen fin de semana. A ustedes, y buen feriado. un abrazo. Muy amable, gracias. A Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. 8 de la mañana con 2 minutos, pausa. Al regresar, retomamos el análisis de la situación política, estas sorpresivas renuncias de 4 ministros de Estado en apenas 3 días. Ha trascendido que el presidente de la República habría suspendido su agenda de visita a Italia, particularmente al Vaticano y a Qatar. No oficial esta información que estoy señalando, pero ayer justamente me comentaron que el presidente estaría cambiando su agenda debido a la situación interna del país, lo que va a pasar el día domingo con el 1 de mayo. Eso lo vamos a analizar tras la pausa con Alejandro Zavala, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.